Bueno, muy buenas tardes. Saludos para todas, para los que están presentes. Ahí les he encendido la cámara para que me puedan ver. Gracias a los que están hoy en sala: Alejandra, Diana Victoria, Diego Navas, Germán Castro, Julián Camilo, Marta Isabel, Michael Julián, Oscar Moreno y Albeiro Rodríguez. Desearles entonces agradecimientos por su puntualidad. Voy a cerrar la cámara para no tener mucha interferencia. Entonces, dentro de esta tarde para noche de hoy, les saludo desde el Centro Agroempresarial y Minero, ubicado en el departamento de Bolívar, a menos de una hora, casi 15 minutos de la ciudad de Cartagena de Indias. Agradecerles entonces de la participación, igual para todas y para todos, en esas diferentes interacciones que ustedes han tenido con las diferentes evidencias que han venido cargando. Para la sesión en línea de hoy voy a ser muy breve, consecuente a que ya hemos avanzado de acuerdo al cronograma ya compartido por el profesor Enrique. Se ha prácticamente, digámoslo así, cerrado el cronograma con la, la parte de la actividad de aprendizaje, en la actividad de proyecto 3, perdón, referente a la parte técnica. Siguen ustedes con su formación transversal. Ya ahí les recordaré que seguramente ustedes vienen interactuando con los instructores que los vienen acompañando en estas actividades. Siempre me gusta compartir con ustedes el acuerdo de formación consecuente a todo esto que queremos que lo manejemos con una mejor, digamos, dinamismo y con una mejor participación de todos ustedes. Por favor, mantengan su micrófono silenciado. En caso de cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier intervención, levantan la mano, aperturan su micrófono y con mucho gusto les concedo el espacio. No vamos a interactuar por el chat de la videoconferencia. Tengan habilitado el audio de su PC o de su móvil. Igualmente tampoco vamos a interactuar por el grupo de WhatsApp, y agradecerles a todos y a todos por su puntualidad en la tarde para la noche de hoy. Ya saben ustedes que les saluda su instructor Edwin Rogers, quien los viene acompañando en este proceso desde quizás más o menos unos 15 días aproximadamente. Conforme a lo comentado, ahí les estoy articulando las dos últimas evidencias, perdón, actividades de proyecto, una que termina o que ya terminó y la otra que va a iniciar ya sería aproximadamente el 4 de julio. Ya ahí les estaré desglosando algunas de esas diferentes acciones, pero cerraremos con la actividad de proyecto 3. Igual durante el desarrollo de esa actividad de proyecto 3, si hay alguna inquietud, alguno o alguna que de pronto no haya podido cargar alguna de diferentes evidencias, ahí me he estado comunicando con algunos de ustedes y les he estado dando ahí esa, digamos, ese apertura de la plataforma para que puedan cargar sus diferentes evidencias que vengan con rezago aproximadamente. ¿Qué es lo que, qué es lo que estamos fundamentando en esto? Igual no solamente para esta fase de planeación, también si hay algunos, conforme ya hemos venido trabajando, que le hicimos un plan de acción de aquellas evidencias que vienen en rezago de las fases de análisis. Entonces, todo esto conduce a que ustedes, por diferentes situaciones, aspectos que se les puedan presentar durante este proceso académico, tengan alguna dificultad. La importante de todo esto, aprendices, que ustedes nos los puedan comunicar, nos los puedan informar para buscarle la solución acorde, de acuerdo a ese requerimiento que ustedes consideren pertinente y de acuerdo a lo que establece el SENA, podamos entonces darle solución a esas probables situaciones o inquietudes que ustedes tengan. Entonces, les decía que esta actividad de proyecto 3, ahí es como se denomina, estructurar procesos logísticos para la construcción de algoritmos. Les voy a hacer un repaso, un cierre de esta actividad de proyecto número 3,
Y le haré también una introducción de la actividad de proyecto 4, que estamos a casi más o menos de un mes para que la iniciemos e ir dándole a ustedes esa, digamos, esas pautas, esa información de todo aquello que ustedes van a encontrar en su guía de aprendizaje y en su material de formación. Entonces, todo esto nos conduce a que miremos entonces esta guía de aprendizaje o esta actividad de proyecto número 3. Recordemos, aprendices que ahí se trabajó sobre unas estructuras de procesos que tienen que ver con el tema lógico para la construcción de algoritmos. Elemento importante dentro de esta etapa que ustedes inician, o seguramente si hay algunos de ustedes que ya vienen avanzando en este tema de desarrollar, de trabajar con el tema de programación, entre comillas, quiero que tengan bien fundamentado la importancia de estos procesos lógicos, la importancia de estas diferentes acciones que ya ustedes, la gran mayoría de los que están aquí, todavía me recuerdo algunos de los nombres de quienes les he revisado esa evidencia, de quienes la hemos retroalimentado, y siempre me queda ahí en la memoria casi que los nombres y los apellidos de ustedes con esas diferentes aportes que vienen haciendo. Recordemos que estas estructuras de proceso se construyen a través de un espacio llamado algoritmo que de manera ordenada o secuencial nos va a permitir desarrollar un paso a paso para resolver un problema. Siempre que ustedes se ubiquen como desarrolladores, entendamos que la misionalidad nuestra dentro de este quehacer, dentro de este esquema laboral que nos podemos ver inmersos o dentro de estos emprendimientos que ustedes vayan a desarrollar, tenemos que mirarlo, que nosotros de otra manera lo que ayudamos es a resolver algunos problemas referente a algo que se requiera en base a la tecnología, referente en base a algo que se vaya a hacer en diferentes campos, en la economía, en salud, el contexto ambiental, el contexto empresarial, en fin, en muchas de las diferentes situaciones que nos encontramos de manera cotidiana, por A o por B, este tema digital y este tema transversal con lo que tiene que ver con todo el tema de la tecnología, lo vamos a encontrar. Y en esencia, ese es parte del proceso, es parte de la lógica de lo que nosotros vamos a hacer sobre un producto que vamos a crear, una aplicación que vamos a hacer. Llamémosla de pronto como la queramos llamar, siempre al inicio de todas estas situaciones académicas y aprendizaje que ustedes tengan ahí bien claro, este tema algoritmo son esos primeros pasos. Por ahí también les decía que fundamenten ustedes al interior de su conocimiento toda esta lógica de programación. Se puede programar sin ningún lenguaje de programación. Y eso es lo que hacemos cuando construimos un algoritmo, cuando construimos un pseudocódigo. Cada paso que estamos haciendo ahí, aprendices, estamos direccionando sobre algo que queremos hacer. Si estos pasos no los damos de la manera secuencial, de la manera acorde y dentro de esa estructura lógica, seguramente no vamos a poder decir que tenemos algo que es eficiente, que tenemos algo que de pronto vaya a resolver un problema y que sea futuro, escalable o como le llaman, fácil de modificar. Recordemos que ese tema de fácil de modificar no es más de que cualquier programa que se haga, que se construya, igual él también es susceptible en cualquier manejo, tiempo, época del año, que pueda validarse de otra manera como tal, pueda actualizarse, pueda mejorarse, pueda entrar de pronto en algunas situaciones que podamos considerar que tiene que hacerse algunos ajustes como tal, porque ellos son las características normales dentro de estos procesos que sean bajo esas condiciones. Y dentro de esto también hablábamos que tenemos que unas estructuras o unos componentes que hacen parte de esa estructura lógica. Miren que siempre yo les ahondo en algunos de los textos de lo que nos refiere a lo que nos están diciendo o lo que nos están preguntando. Igualmente, así mismo en la construcción de ustedes, de sus diferentes evidencias de aprendizaje, se deben basar en lo que les dice y en lo que les dice el texto y en lo que les pide la guía. Observen que aquí hablamos de unos componentes de la estructura lógica y nos está diciendo que son 3 componentes que hacen parte dentro de esa estructura lógica.
Hablaremos entonces, así como los diferentes trabajos que he revisado, muchos de ustedes, o la gran mayoría, igual avanzaron sobre una secuencia. Dentro de ese paso que nos va a permitir una ejecución sobre algunas situaciones que van en un orden descendente y la vamos a encontrar. Les colocaba un ejemplo. Dentro de la vida cotidiana, si ustedes son chef o quieren hacer una comida, o quieren hacer un sancocho, o quieren hacer algo referente al tema de cocina, hay diferentes pasos que tenemos que darle cumplimiento para poderlo hacer. Y esos pasos tienen que ser ordenados, ¿sí? Para que dentro de esa secuencia podamos encontrar todo ese contexto lógico y que pueda ser funcional. Igual también ahí dentro de esa misma interacción vamos a encontrar algunas decisiones que tenemos que tomar en cuenta. Voy a hacer esa, digamos, esa comida. Dentro de esas secuencias debo tener alguna herramienta importante, por lo menos tener una estufa, que la estufa tenga conexión o que tenga el servicio de gas domiciliario. Si en caso de que no tenga el servicio de gas domiciliario, entonces ahí fíjense que tenemos una decisión o algo que buscar, o una bifurcación o otro camino que tengamos que buscar. De pronto conectar un servicio de gas propano para que esto se pueda avanzar. Es decir, como llamémoslo de pronto como un plan B, o dentro de esa condición que vamos a encontrar o un sí, o algo que sea verdadero, o algo que sea falso, o algo que de pronto sea con diferentes o múltiples aspectos que podamos encontrar. Y una interacción que es la que nos va a permitir el reconocer de esas repeticiones, de aquel conjunto de pasos que nos van a permitir al final de cuentas llevar a un proceso o concluir un proceso. Entonces, esta estructura lógica que ustedes ya de una u otra manera avanzaron, hicieron su recorrido y su paso a paso aprendices, eso nunca lo vamos a dejar de hacer. Por mucha inteligencia artificial que encontremos hoy en día, tómenlo siempre como se los he siempre manifestado, que es una herramienta de apoyo, es una herramienta que de pronto nos permite reducir algunos pasos, pero el conocimiento o sobre la investigación, que es donde se basa o donde el SENA les estructura a ustedes esas, esas diferentes, digamos, instancias que les permiten a ustedes avanzar. Siempre van a encontrar ustedes una acción de investigación, una acción o algo que ustedes van a construir y que van a manejar a través de un taller, a través de alguna infografía, y eso es lo que les va a dar a ustedes la experticia y el conocimiento para reconocer dentro de toda esa acción que al final de cuentas ustedes tienen que entregar un producto. Ese producto puede ser una aplicación, puede ser de pronto algo que ustedes ya hayan construido en JavaScript, o otras instancias que les va a permitir a ustedes ya tener esa fundamentación para avanzar con lo que nos está pidiendo la guía en su momento. Y ahí manejamos, les recuerdo que ahí manejamos un ejemplo práctico, creo que fue sobre un algoritmo para retirar dinero de un cajero automático. ¿Saben ustedes, conocen ustedes por su vivencia y por lo que vienen manejando como miembros de esta sociedad, casi que cómo es esa interacción con esa máquina que estamos frente a nosotros? Dice ahí que de pronto que para entenderlo cómo se maneja ese problema, pues en toda estructura lógica hablan ellos de una definición de un problema. Siempre hay que tener unas descripciones, una entrada y una salida. Siempre esa es la importancia. Cuando construimos ese pseudocódigo, ese paso a paso, y cuando lo diagramamos en lo que tiene que ver con lo que queremos presentar mejor, miraremos siempre que hay un paso a paso, miraremos siempre que hay una secuencia, miraremos siempre que hay algunas bifurcaciones, miraremos siempre que al final de cuentas termine en algo que es lo que nos va a generar un producto. Y les recuerdo que cuando hablamos de algoritmos también decíamos que son infinitos. Entonces, la entrada que tiene que ser ahí, digamos, la introducción de la tarjeta o un PIN de contraseña, y ahí les va a dar una serie de situaciones que les van a mostrar en pantalla consecuente a todo eso que vamos a encontrar. ¿En qué termina eso? Si es satisfactorio el proceso, en la entrega del dinero, o si fue aprobado o si no fue aprobado, un mensaje de error o un mensaje sobre fondos insuficientes, de acuerdo a lo que vayamos a encontrar en ese día a día como tal ahí. ¿Qué más encontramos también en ese ejemplo que colocamos ahí?
una construcción de la misma en la estructura lógica con lo que tiene que ver con el pseudocódigo. Dice que el pseudocódigo es una forma excelente de estructurar la lógica antes de programar. ¿Qué es lo que les quiero decir, aprendices? Si ustedes generan una muy buena fundamentación de estas estructuras sobre esos protológicos, cuando ya se enfrenten a un lenguaje de programación, les va a ser muy fácil. Recuerden que los lenguajes de programación, cada uno tiene de pronto su sintaxis, cada uno tiene de pronto su dinámica, pero si tenemos muy bien fundamentado esa lógica sobre programar, ese tema de algoritmos, ese tema de pseudocódigo, cuáles son los pasos que yo debo dar, eh, seguramente ese lenguaje con el que nos vamos a enfrentar no va a ser difícil. Va a ser fácil en la medida en que seamos expertos en manejarlo. Recuerden que si ustedes manejan muy bien también un lenguaje, se les va a hacer mucho más fácil aprender otro lenguaje, porque en esencia conducen a lo mismo, muestran lo mismo. La diferenciación de pronto en la sintaxis, la forma y la mecánica, cómo ustedes van a representar o van a escribir o van a informar sobre las diferentes variables o las diferentes instancias que van a encontrar ustedes, ya sea que vayan a hacer una página web, que vayan a hacer una aplicación, y con ese lenguaje que ustedes se van a encontrar, que van a ser de pronto entendible de que van a usar una sintaxis totalmente diferente. Entonces, ¿qué observamos como dentro de todo esto que nos está diciendo ahí? Que hay una secuencia, que hay unas decisiones y que hay una interacción. Y eso es básico. Básico dentro de lo práctico, que decimos que cuando hablamos de secuencias son las instrucciones que se ejecutan una después de la otra. Por eso le he venido siempre insistiendo. El tema del pseudocódigo, si ustedes lo miran o ya lo han entendido, eso es un paso a paso. Voy a hacer la comida, que debo tener listo, por lo menos, si empezamos por ahí, tener los elementos con los que voy a trabajar. Debo tener, digamos, tener disponible eh, los insumos con los que voy a hacer la comida, las herramientas técnicas en cuanto, digamos, logísticas, lo que tiene que ser una estufa, lo que tiene que ser un recipiente, lo que tiene que ser algunas instancias que son las que nos van a permitir complementar esto que vamos a hacer ahí. Y dentro de esa secuencia nos permite interactuar sobre algunas decisiones que pueden ser verdaderas, o pueden ser verdaderas o falsas, o que de pronto nos permita que sean de una digamos, variedad de aspectos que vamos a encontrar. Y esa serie de acciones repetitivas que al final de cuentas son las que nos hacen avanzar en esto. Si estoy haciendo una comida, sé que debo agregarle aceite, debo agregarle sal, debo agregarle algunos aditamentos para que esto pueda funcionar. Y cada una de esas diferentes situaciones tiene un ciclo, tiene un proceso, tiene un momento en el cual yo se los voy a aplicar. Las proteínas, cuáles son las proteínas que voy a utilizar, los tiempos en los cuales la proteína van a estar dentro de, como dice uno, dentro del esquema de dándole candela para que puedan estar en un punto acorde y consumible para el usuario. Y así mismo es con nuestro software o con nuestra aplicación que vamos a construir. Así como esa comida tiene que estar bien hecha, igualmente ese software también tiene que funcionar. No se les olvide que nosotros vamos a solucionar un problema a nuestra sociedad. Quien nos busque, quien nos contrate, con quien trabajemos, tenemos que hacer la mecánica de esto. Y por ahí no pierdan de vista lo que siempre hemos dicho, que este es un trabajo de equipo. Hoy hay algunos que se especializan de pronto en la parte de no de manejar código, pero de pronto sí diseñar lo que tiene que ver con el frontend. Y ahí se especializan algunos, como otros se especializan mucho más en el tema de manejo de código, con el tema del backend, con el tema de pronto de alguna otra instancia, con el tema de base de datos, porque son esos diferentes contextos modulares que ustedes van a encontrar y que van a alimentar en cada una de estas diferentes acciones. Aprendices, nuevamente les pregunto si me están escuchando bien, si están viendo la presentación, me dan ahí una reacción con pulgar arriba, por favor. Muchas gracias. Bien, como estamos en un repaso de esas diferentes evidencias que muchos de ustedes ya hicieron, y si algunos de los que están ahí presentes no lo han desarrollado o los que no están presentes,
digamos, la acción de grabar esta sesión en línea para que quienes no pudieron estar puedan visualizarlo y de pronto, dentro de todo esto que hemos dialogado, también les va a ser funcional. Les recuerdo que son siete evidencias que ustedes debieron hacer. Hay una que empieza con un cuestionario que se refiere al tema conceptual sobre esa lógica proposicional, sobre esas tablas de verdades, sobre esas instancias que encontramos y que de una u otra manera nos afianza, es lo que les decía, ese manejo lógico de las cosas que vamos a encontrar. Y es ahí donde empezamos dentro de esa investigación, dentro de ese análisis, empezamos a determinar ya cómo es el tema del manejo del algoritmo. Luego sigue con una evidencia llamada taller. Dice taller de resolución de problemas de algoritmo y ya nos ubican dos palabras importantes, el tema del pseudocódigo y el diagrama de flujo. El pseudocódigo que es un paso a paso y el diagrama ya vamos a representarlo, ¿sí? Con óvalos, de pronto con, con pentágonos, con algunos círculos, lo vamos a utilizar con unos rombos y cada, digamos, figura esa tiene una acción. Si cuando construimos el pseudocódigo, o colocamos la palabra inicio y al final la palabra fin, ¿sí? Cuando ya lo diagramamos o ese diagrama de flujo tiene una figura que es un rectángulo, perdón, que es sí, casi que una parte óvala, una figura óvala que nos permite darle inicio al proceso. Y así secuencialmente las bifurcaciones, que es un rombo para un sí, para un no. Entonces, aparentemente hoy podemos mirarlo de pronto complejo, pero es sencillo. Y casi que la mecánica para desarrollar cada una secuencia van a ser similares, solamente con un contenido diferente y solamente con las diferentes acciones que no son similares en muchos de los casos. La tercera nos habla de una fundamentación de programas estructurados y estructuras cíclicas. Ahí entonces donde nos dice, donde nos permite que estos fundamentos nos está diciendo aprendices que esto para que sea funcional tiene que soportarse sobre una estructura. Y esas estructuras de una otra manera tienen que ser cíclicas, secuenciales, que giren, digámoslo así, un ejemplo que tal vez entre sí, pero que se repiten algunos procesos, algunos ciclos y que puedan de una u otra manera generar una funcionalidad de lo que estamos construyendo. Y esa fundamentación nos va a permitir, con lo que ustedes encuentran ya en el foro temático, con esas 4 preguntas, esos 4 interrogantes, dentro de la investigación y dentro de las diferentes respuestas que ustedes van a dar, están diciendo cuáles son también esos fundamentos. Y muchos como la participación del foro temático de ahora estructuras de programación los direcciona con el tema del algoritmo, con el mismo algoritmo, con el pseudocódigo y con los diferentes, o con el diagrama de flujo como tal que vamos a encontrar. Y un taller, funciones y procedimientos en la solución de algoritmos. Ya ahí encuentran ustedes eh, unos casos que deben resolver. Ya fíjense que para eso las 4 anteriores que ustedes miran más arriba les permitió a ustedes entender ese contexto funcional. Recordándoles que ustedes tienen un material de formación muy completo, muy dinámico y que les permite a ustedes avanzar con esto que podemos encontrar ahí. Y estas 2 últimas, que son las que he visto que las miran más complejas y a veces digamos, se me han quedado algunos porque mirando el récord de que la participación ha sido entre 10, 11, 12, 10, 11, 12 aprendices que han aportado sus diferentes evidencias, pero en estas 2 siempre tienden a quedarse un poco. ¿Qué es lo importante de esto? Primero, fíjense que nos habla de una base teórica sobre una estructura de almacenamiento de memoria y nos los está direccionando la guía a que investiguemos sobre JavaScript, investiguemos sobre sus diferentes acciones, sus diferentes, digamos, herramientas, cada uno de esos aspectos que van a conocer y que en esta última actividad llamada resolución de problemas de algorítmico, ustedes van a darle esa aplicabilidad porque creo que hay 4, son 4 situaciones que van a manejar. Ya aquí lo importante de estos aprendices es, dentro de la misma herramienta que les tiene ustedes el SENAI, les profundiza en el tema de JavaScript, sí, sobre su sintaxis, sobre su mismo lenguaje interno como tal.
sobre el nombre que se les van a colocar de pronto a la variable o cómo va a aparecer la variable con LED, con bar, para que ustedes la puedan ubicar de la mejor manera. Recuerden que ese mismo paso a paso que ustedes hicieron en la construcción de algoritmos es similar a lo que ustedes van a hacer ahí en lo de JavaScript. También he escuchado en esta resolución de esos problemas que a veces no les ha permitido, de acuerdo digamos, a la plataforma que ustedes se ubicaron o el programa que ustedes descargaron, que de pronto no puedan cargar totalmente lo que hicieron, los ejercicios que manejaron como tal. A muchos les he dicho que también les voy a validar, les estoy validando, eh, que yo mire, de acuerdo a lo que me están enviando, tiene digamos, tiene una interacción que es secuencial y que no lo pudieron de pronto cargar y que yo pueda abrirlo de JavaScript, pero los diferentes pantallazos que a veces me han enviado y se los he validado, les he dado entonces ahí digamos, ese manejo dentro de aquellas dificultades que han tenido para que ustedes puedan salir adelante con todo esto. Les recuerdo que la mecánica que yo manejo con ustedes y con todos los grupos que siempre tengo es saber lo que les dice la guía, saber lo que les pide la guía, saber los diferentes lineamientos que les pide la guía, saber si hay casos, si hay problemas, si hay interrogantes. Sí, si hay esa serie de acciones que está viendo la guía y usted le está dando cumplimiento conforme a eso que dice la guía, lo más seguro es que van a tener una buena calificación como tal. ¿Sí? Entonces, ese es lo que siempre les fundamento, les insisto, porque no quiero ni que se me salgan y me inventen cosas que de pronto las puedan ver más complejas, porque sé que en el proceso de esta actividad de proyecto 3, de esta estructura, este proceso lógico, es lo que siempre hablábamos con el profesor Enrique, con el profe Luis, que es aquí donde ustedes tienen que estar muy bien ubicados con su mente abierta. Porque si esto ustedes lo manejan bien, lo comprenden bien, lo digieren bien y hacen su buen trabajo, seguramente cuando veremos entonces la actividad de Proyecto 4, la guía aprendizaje 4, que tiene que ver ya con bases de datos, que tiene que ver de pronto con algunas otras actividades de normalización, van ustedes a entender. Aparentemente es una actividad nueva, pero se cruza con lo que ya ustedes, con el tema de su lógica de programación, ya lo tienen ahí previsto, inmerso digámoslo así, en su memoria, en su cabeza, con lo que les corresponde manejar. Como quiera que los tiempos, de acuerdo al cronograma de esta actividad de aprendizaje 3, se cerraron el 31 de mayo, igual les digo, se cerraron el 31 de mayo, correspondiente a algunas peticiones que me han hecho. He venido dándole plazo a algunos aprendices con relación a algo que, permítame que se me fue un lejos acá, no han podido pronto avanzar con ellas como tal. ¿Sí? Eh, pero, permitan ahí que me sacó la presentación, ya la voy a cargar de nuevo. Entonces, se cerró en esa fecha, pero muchos de los que me han solicitado que se las habiliten, ahí con mucho gusto, pues lo hemos venido haciendo como tal. Entonces, esta es la interacción de aquellos que, permítanme aquí, ok, llegar hasta donde estábamos. Entonces, les voy a mostrar entonces en lo que están en la actualidad con los instructores transversales, porque quiero que tampoco se me duerman ahí. Aquí está. Con este tema, con lo que empezaron ahí, una vez cerró esta parte técnica y están trabajando ustedes, me corrigen, me dicen, me informan, con la profesora Diana Guialves, que tiene que ver con el tema de la aplicación de conocimiento de las ciencias naturales de acuerdo con las situaciones de un contexto productivo y social, igualmente con el tema de bilingüismo. Son dos transversales que tienen ustedes aproximadamente más de un mes para que le den cumplimiento a esas diferentes evidencias
que estos instructores transversales, estos compañeros de transversales, vienen avanzando con ustedes en cada una de esas acciones. De acuerdo al cronograma, como les decía, cierra el 5 de julio. Eso quiere decir que estamos a un mes exactamente para que ustedes avancen con esas actividades transversales. Si han tenido algún inconveniente, alguna situación que de pronto consideren que me puedan comentar, bienvenido. Sí, igualmente también, muy puntualmente, lo pueden hacer con sus instructores transversales, con la profesora Diana y con la profesora Inelda, que seguramente les va a resolver la duda o la inquietud que ustedes tengan al respecto con con estas competencias transversales que ustedes se encuentran. ¿Sí? Esas competencias transversales que ustedes se encuentran están ya inmersos, ya he dialogado con ellos, me dice que están trabajando con ellos. No recuerdo cuál es el horario que ustedes tengan con ellos con las sesiones en línea, pero vienen ya estando a tono con lo que estamos manejando. ¿Qué sigue ahora? Como dentro de un mes vamos a empezar eh, eh, parte de la actividad de aprendizaje 4. Aquí les estoy compartiendo como un preliminar de aquellas competencias que de manera técnica ustedes van a ver conmigo con esta actividad de aprendizaje 4 que se llama determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema. ¿Qué es eso y cómo va esto? Ahí hay dos competencias importantes. Dice que evaluar los requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y aspectos estándares o acciones estándares. La siguiente dice diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos. En esta parte, en esta actividad de proyecto 4, aprendices, la finalidad de lo que nos está diciendo, que ahí les estoy compartiendo la temática, lo que ustedes encuentran en su material de formación y lo que ustedes van a encontrar en su guía de aprendizaje número 4. Van a encontrar 4 instancias muy importantes. Una que referencia el tema de conceptos generales sobre bases de datos. Este tema de base, perdón, este tema de base de datos es muy importante. Manejen muy bien esas definiciones, esos conceptos, porque les va a tocar construir estos modelos de identidad de relación, este tema de normalización y algunos sistemas gestos de base de datos que vamos a encontrar o que van a encontrar. Entonces, esas 4, digamos, temáticas que tienen ustedes en su material de formación, de una u otra manera se va a cruzar con esas actividades o con esas evidencias, que es la palabra como la usa el SENA, de esas evidencias que ustedes van a construir. Entonces vayan teniendo ese preámbulo. Si alguno, les propongo, no es lo que deseo hacer, si alguno de ustedes, profe, yo quiero avanzar ya en esto porque ya yo me terminé con la profe de bilingüismo, ya avancé con el bilingüismo, ya avancé con con el tema de la parte de razonar cuantitativamente, listo, no hay inconveniente y le estaré aperturando esta actividad de aprendizaje 4 para que avancen con ella como tal. No es, no es, no es obligatorio, porque no hemos llegado a acuerdo con una mala fecha, pero si alguien quiere avanzar, pues con mucho gusto lo vamos a hacer. Siempre y cuando, desde luego, ya hayan cumplido con lo que dice las fases de preparación en sus diferentes actividades de proyecto y que hayan avanzado para que no se me vayan a ir por otra línea, por otras actividades, siendo que todavía tienen actividades pendientes con las fases de análisis o algunas actividades de aprendizaje, de actividades de proyecto, de acuerdo a por dónde vamos con esta fase de planeación. Entonces, esto que les estoy mencionando aquí, les estoy compartiendo aquí, aprendices, es lo que dice su material de formación. Y es lo que al final de cuentas, cuando ustedes van a construir, cuando digo van a construir sus evidencias, muchas de esas evidencias, el soporte de ellos es su material de formación. El SENA no les pone actividades, no les coloca evidencia, no les dice desarrollen estas actividades si no está relacionada con lo que tiene su material de formación. Igualmente, observen que a veces en muchas de sus actividades de aprendizaje que ustedes deben hacer, algunas tienen unos anexos, ¿sí? En muchos de los casos, cuando les toca construir un video, una infografía, ahí tienen ustedes un anexo para que también les sirva de guía
les sirve de soporte, les recomienda algunas herramientas digitales para que ustedes puedan construir esa infografía, o también les va a recordar, les va a informar sobre de pronto aquellos lenguajes de programación que ustedes pueden descargar y pueden utilizar de acuerdo a lo que en su momento corresponde a la actividad del proyecto y a la guía de aprendizaje en la cual ustedes vienen desarrollando sus diferentes acciones. Aprendices, les pregunto, ¿alguna inquietud, alguna duda? ¿Me están escuchando bien? ¿Están viendo la presentación? Muy bien. Entonces, Todo bien, profe. gracias. Como abreboca le llamaríamos así, puede ser usar esta palabra, miraremos entonces estos conceptos generales que tienen que ver con bases de datos. La importancia hoy en día de este manejo de datos, aprendices, es totalmente de mucha actividad y de mucha interacción. Recuerde que por ahí se habla de Big Data, ¿no? Si lo han escuchado, ¿verdad? Big Data, o sea, grandes datos. Las informaciones que se tienen desde el año 2016 hasta este 2026, 10 años, el mundo hoy tiene más datos en estos 10 años que todo el tiempo que tiene la humanidad de existencia. Miren que ustedes hoy, rápidamente, les pongo un ejemplo. Su correo se les llena de información. Como mínimo reciben ustedes, como mínimo en el día, o mal contado, cinco correos. Por su WhatsApp reciben una gran cantidad de mensajes, reciben videos. Por sus diferentes plataformas de pronto redes sociales también ustedes encuentran diferentes emisiones. Eso es lo que nos está diciendo, o lo que nos hace entender, o aprendices, que este tema de datos se ha desbordado. ¿Sí? Ya hoy prácticamente muchos solucionan problemas desde un móvil, desde un celular o de una tablet. Ya toman ustedes un computador, bueno, para hacer acciones más complejas, pero este tema del celular, del móvil, ha avanzado también, que es lo que ha permitido también que esa variedad de datos, que ese gran manejo de datos haya avanzado. Entonces, por eso es que nos dice que una base de datos se puede percibir como un almacén de información que define y se crea una sola vez para guardar grandes cantidades de datos de forma organizada o estructurada con el fin de poder encontrarlas y utilizarlas fácilmente. Aquí hay dentro de ese párrafo ustedes encuentran unos aspectos muy importantes. Sí, es un elemento que le podemos llamar almacén y que nos va a guardar información que se crea y que consideremos que podamos guardarla de acuerdo a las diferentes cantidades, que tienen que estar organizadas o estructuradas y que también podemos utilizarla de una manera mucho más fácil y mucho más ágil. Ustedes se sientan ustedes en una tabla Excel para desarrollar cualquier, digamos, trabajo o actividad, y lo primero que ustedes hacen es organizarlo. ¿Y qué es lo que hacemos primero? Darle nombres a archivos. Digamos, informe de actividades de venta en las primeras semanas del mes de junio. ¿Sí? Ya con ese nombre, todo lo que se guarde ahí, aprendices, corresponde a esa semana que estamos diciendo como tal. Entonces, observen que tiene que ser estructurado y que tiene que manejar algunos datos que de una u otra manera se crucen o contengan eso que queremos saber, conocer, mostrar y que a futuro podamos buscar. Esa es la finalidad de una buena captura de información, de una buena creación de base de datos y de un buen manejo de lo que estamos representando ahí como tal. Y que así como ustedes hoy lo pueden extraer, también alguien lo puede hacer. De acuerdo, si no va a estar encriptado, si no es confidencial o que sea público, que se pueda manejar como tal. Observen que en muchos de los casos, cuando yo estoy interactuando con ustedes sobre, profe, mis calificaciones, yo automáticamente me remito a lo que tiene que ser el centro de calificaciones. Me arroja un dato estadístico en Excel
de cómo van ustedes como tal. Corte a tal día, pongo la fecha del nombre del archivo. ¿Y por qué les hablo del Excel? Porque el Excel como herramienta ofimática en algunos casos también a veces lo han considerado como una base de datos, que al final de cuentas, después que esté bien manejado, contenga eso que le estoy informando ahí, podemos llamarlo también como una base de datos. Entonces nos dice que como concepto general de base de datos podemos encontrar el conjunto de datos organizados de tal modo que nos permita obtener con rapidez diversos tipos de información. ¿Sí? Y sigo con lo básico, con una base de datos o con algo que ustedes dan en Excel. Ustedes dan control B grande que hice uno y encuentran, pueden buscar o por cédula o lo filtran en una tabla dinámica de acuerdo a cómo nos va a aparecer el control. Rápidamente vamos a encontrar la información. Y eso es lo que nos hace ser o hace ser eficiente a esa base de datos que como tal. Y es lo mismo que esa base de datos, cualquiera que tenga, digamos, acceso a ella, la pueda entender y la pueda manejar. Nombres que llamemos al señor Diego Eslava o llamemos al señor Diego Nava para que nos venga y nos diga cómo se sacan esta información de aquí, ¿no? Esto también tiene que ser práctico. Ahí está, dice, de acuerdo con esta definición, una hoja de cálculo de se puede considerarse también una base de datos o un conjunto de archivos debidamente organizado o lista de nombres y teléfonos que estén en nuestro smartphone. Ahí dejamos la palabra smartphone, pero también puede ser en nuestro PC o en nuestro móvil como tal, que la podemos encontrar. Entonces, en principio es correcto llamarle base de datos a estos ejemplos. Sin embargo, en el contexto de desarrollo de software, se refieren ya entonces a un conjunto de información que pueda ser almacenada en grandes cantidades, en forma organizada y gestionada a través de un sistema de gestión de bases de datos que van ustedes a mirar o vamos a ver más adelante con todas estas diferentes herramientas que nos permiten esa construcción y ese manejo como tal. Recuerden que muchos de los software que se hacen hoy en día referente a cuando se captura una información, se busca una información, al interior de ese software tiene una base de datos, MySQL o la Oracle, la que ustedes puedan de pronto o manejen mejor o les pida a quien ustedes le van a hacer la aplicación para que trabajen con esa herramienta que vamos a encontrar. Entonces, esto dentro de la parte modular de ese software que estamos construyendo, una base de datos es una acción muy importante, porque si no está muy bien estructurada, difícilmente vamos a buscar información. Recuerden que ustedes guardan una información igualmente así con su número de cédula o con un código, con un IDEN, con lo que ustedes le estén dando, fácilmente también ustedes pueden encontrar esa información. Entonces dice que para organizar y definir la información de forma sistemática, la base de datos también debe poder almacenar una descripción precisa de los datos que contiene conocidos como metadatos, a los que se les relaciona el tipo de información que conceptualmente guardada, es decir, si se agrega una explicación de la naturaleza del dato o en la empresa. Aquí con este tema de metadatos, vuelvo y voy al tema del Excel. Recuerden que el Excel es una herramienta ofimática y, y a veces, en muchos de los casos, cuando no manejamos muy bien el Excel, de pronto a veces nos volvemos, perdónenme la palabra, un 8 o nos enredamos y no avanzamos como tal. En el mismo Excel ustedes pueden dejar notas, pueden agregar, digamos, como cuando estamos haciendo un software y podemos de pronto generar algún comentario. Aquí también en el tema del Excel también encontramos un espacio para dar comentarios, para resaltar, para evidenciar algo que queremos destacar y que fácilmente se pueda encontrar. Eso pequeño en un Excel que al final de cuentas en este tema de metadatos lo podamos capturar. Miremos hoy, abordemos este tema electoral. Ustedes digitan su cédula y la registraduría les muestra a través de la plataforma que tienen dónde está su puesto de votación, la mesa, ¿sí? Y hasta dónde está ubicado como tal. Entonces piense que toda esa gran cantidad de metadatos que encontramos en ese espacio, en ese software que tiene la registraduría, es lo que nos conduce a entender, a aprendizaje, que esos son metadatos y que encontramos rápidamente, fácilmente. Quien lo diseña, el usuario, y quien pueda guardar una información como tal, porque recuerden que
una funcionalidad importante, una base de datos que podamos crearla, podamos guardar información, podamos extraer información y podamos actualizar la información como tal, de acuerdo a cómo y de lo que estamos requiriendo, que es lo que nos están pidiendo para hacer. ¿Sí? Entonces, esa es un, le hice un preámbulo ahí de este tema de bases de datos en el contexto de definiciones, concepto y contexto de algunas cosas, porque la importancia de que ustedes se empiecen a interaccionar con esta parte que para nosotros como desarrolladores, ustedes como futuros desarrolladores, esto juega un papel importante. Algunos se especializan en este tema, otros se especializan en lo que en lo que les decía. En otras instancias, algunos son full stack o solamente se dedican. Yo soy un experto en el tema de base de datos, en manejar de estos diferentes herramientas que encontramos y cada quien sabe de pronto cómo interaccionarla como tal. A mí personalmente me gusta trabajar en equipo. ¿Sí? Me gusta que de pronto que cada quien dentro de su rol se vaya interaccionando en el contexto modular de acuerdo a cómo estamos construyendo el software que vamos a hacer como tal. Si no nos organizamos, podemos saber de pronto mucho de programación, podemos saber mucho de pronto de desarrollar algún software, pero esto tiene que estar organizado para poderlo evidenciar de esta mejor manera como tal aprendiz. Recuerden que esto es un trabajo de equipo, recuerden que esto es un trabajo que nos permite de una manera ágil tener la mente siempre abierta y despierta, de acuerdo a estos diferentes requerimientos que vamos a encontrar y que vamos a evidenciar en cada uno de esos diferentes procesos como tal. Entonces, ese era parte de lo que dentro de este preámbulo, lo que vamos a empezar a manejar dentro de un mes con el tema con el tema de esta actividad de proyecto 4 igualmente correspondiente a la guía de aprendizaje número 4 como tal. Aprendices, si tienen alguna inquietud, alguna duda en relación a lo que ya ustedes hicieron o algo que tengan ustedes pendiente con alguna evidencia, pues con mucho gusto las escucho, los escucho, aperturan su micrófono y les doy la palabra. Si hay alguna inquietud y alguna duda. Si guardan silencio, porque estoy por entendido de que está todo bien. Señor Germán, adelante, lo escuchamos. Ingeniero, buenas noches. Sí, pues como sugerencia, de pronto, teniendo en cuenta que pues todavía para empezar el, el siguiente, el siguiente nivel, pues dentro de un mes, sería posible que de pronto, no sé, en una de estas clases, la clase siguiente o la otra, pudiéramos tomar digamos, un ejercicio real y desarrollar el pseudocódigo durante la clase, el diagrama de flujo, porque pues ¿Listo? hay cositas es que se quedan ahí como en el aire, entonces Sí, pues me parece que sería como bueno se pudiera desarrollarlo. correcto. Muy buena intervención. Yo por ahí tengo una herramienta que se llama Raptor, con la que cuando estaba en la universidad trabajamos mucho con el tema de los pseudo, con el tema de algoritmos. ¿Sí? Igual de acuerdo a lo que lo dice el aprendiz Germán, también me gusta que si alguno de ustedes maneja muy bien algunas de esas diferentes herramientas, eh, también les puedo dar el espacio para que ustedes, de acuerdo a lo que ya han venido montando y haciendo, como dice uno, en qué en qué no pudieron avanzar, ¿sí? Y que no pudieron de pronto darle continuidad y ahí también lo hacen. ¿Por qué abro este espacio? Porque ahí quiero que ustedes también pierdan el miedo, no importa que nos equivoquemos, no importa que de pronto con lo que dice el aprendiz Germán tengamos alguna duda, alguna inquietud. La intención o de pronto algún caso que sea importante compartirlo, lo podemos compartir como tal. No sé, para los tiempos que nos toca manejar, puedo desglosar todo el contexto de una situación, colocamos un ejemplo y podemos entonces ir alimentando de acuerdo a lo que ustedes me consideren o consideremos que debe incluir. Y lo podemos evidenciar de esa manera, Germán, de acuerdo a lo que estás comentando. ¿Sí? Entonces, sí, podemos trabajarlo, podemos avanzar en él. Si es el caso, hacemos un video y lo compartimos y lo vamos socializando para ir mejorándolo como tal. ¿Les parece? Listo, sí, señor, parece muy bien.
Bueno, ¿quién más tiene algún otro interrogante? Profe, yo digamos, igual que el compañerito, pues yo siento que hay cosas que quedan como al aire, ¿no? A mí, pues actualmente me falta la última evidencia que ya es como tal JavaScript, entonces pues no sé si puede haber un espacio en el que nosotros podamos como, pues primeramente como revisar, digamos, uno donde puede programar con JavaScript, pues porque digamos yo he estado revisando y no, pues no he logrado como dar bien con el chiste, entonces pues también me gustaría como un espacio para, pues para poder aclarar eso, profe. No sé qué posibilidad hay. Sí, eh, de acuerdo a los tiempos, entiendo que tenemos las posibilidades. Digamos, no digo la palabra, no habría de pronto dificultad. También los invito a que dentro de cualquier, ¿qué les digo? Cualquiera lo de JavaScript, lo del tema de algoritmos, que nos permite más que todo desarrollar ejemplos y desarrollar algunas acciones vivenciales, la vamos entonces a manejar. Dentro de lo que nosotros como instructor acá en el SENA, las herramientas que nos dan son las mismas que ustedes de pronto van a tener también como tal. Voy a mirar dentro de lo de JavaScript, el Visual Code, lo que también se puede manejar ahí con el tema del IDE, que es lo que quiero que de pronto miren ahí y que reconozcan muy bien el tema de cómo avanzar con el tema de lo que se va a informar ahí, de la variable, el nombre de acuerdo a la sintaxis como aparece ahí en el JavaScript, que eso es lo que siempre ahí que nos genera a veces, digámoslo así, un trauma. Entonces, por eso es que en el tema secuencial, primero voy a avanzar en unos ejercicios con el tema de algoritmos, con esa herramienta que les voy a mostrar y les voy a mostrar los diferentes ejercicios que se han hecho ahí, cómo va el mismo diagramando y avanzando con lo que corresponde hacer ahí como tal y cómo se va a evidenciar. Esa parte la vamos en este mes la vamos a revisar, la vamos a tocar. Y el tema de JavaScript. Lo de JavaScript, el SENA le está recomendando ahí el tema de JavaScript, porque ya saben ustedes que es un lenguaje de programación muy popular, muy completo, y en la medida en que ustedes ya comprendan muy bien la sintaxis, seguramente lo demás va a ser mucho más fácil. De pronto, los temas que tienen que ver con los arreglos, de pronto con algunas otras herramientas que vayan internamente a encontrar ahí como tal, pero suelen de pronto ser complejas, pero al final de cuentas termina siendo fácil cuando abordemos muy bien cada aspecto secuencial y lo que queremos hacer. Les recuerdo que también entonces ahí, para esa mejor comprensión, la importancia de si hay algún problema, digámoslo así, me refiero a un problema, algo que evidenciemos, profe, queremos hacer digamos, un algoritmo de algo que suma y reste, que de pronto sea lo más básico, o de pronto algo como les pide a ustedes los programas ahí, sobre el tema de cómo evidenciar el tema de los grados, el tema de las edades, muchos aspectos que son los que siempre en la mecánica de la enseñanza, a nosotros también en la universidad nos colocaban casi que estos mismos ejemplos que ustedes, perdón, casos que ustedes encuentran aquí. ¿Por qué lo colocan así? Porque dentro de esa parte básica, también ustedes interactúan con lo que tienen, con lo que encuentran en el medio y con lo que están evidenciando en el medio como tal. Entonces, sí, eh, las sugerencias que nos están dando Oscar y Germán, listo, avanzaremos con esos ejemplos, si es lo que creo que le entendí que es así, o esos casos que Profe, no. digamos, bueno, no sé si ahorita mismo o en algún momento Sí, sería posible como desarrollar, no sé, digamos, tipo el primer ejercicio de lo de JavaScript, pues con eso uno ya, pues como que se empapa más del tema. sí, sí, yo lo que quiero es compartirles a ustedes el tema de JavaScript, las diferentes herramientas que él internamente tiene. Eso es lo que les voy a desglosar para el conocimiento. Porque a veces esas diferentes herramientas que él tiene, eso de, digamos, esos espacios de interacción, son los que de pronto se nos torna complejo. Ya.
y les voy a mostrar eso, cómo funciona, cómo se maneja, cómo se guarda la información, cómo se busca la carpeta que hay que crear de pronto para futuro, darle de pronto, como dice uno, darle la ejecución y que pueda avanzar como tal. Sobre ejemplos sencillos, créanme que no nos vamos a meter sobre cosas complejas, porque siempre en el paso a paso que, como siempre nos vienen enseñando, sobre elementos básicos sencillos y sobre eso vamos trabajando como tal. ¿Sí? Entonces, no, muy bien las recomendaciones, porque creemos que dentro de todo esto que nos toca manejar con ustedes, siempre buscamos de que dentro de eso que ustedes mm, también les corresponde investigar, ese aprendizaje autónomo, también ahí estos espacios de sincrónico podemos aprovecharlos para avanzar con él como tal. O también los invito, si alguno tiene algo que haya hecho que cree que sea importante, que lo vamos a compartir, también le doy el espacio y trabajamos sobre algo que ustedes vienen trabajando. ¿Por qué les digo ya al final esto? En los grupos anteriores también habían unos aprendices que vinieron desarrollando unas acciones con algoritmos y con JavaScript, y resultó muy importante porque la utilidad, la experiencia que ellos tuvieron, el manejo de algunas cosas de las dificultades fueron compartidas y eso a todos nos enseña. ¿Sí? Entonces, también los invito, si hay alguno que lo tenga, si no trabajamos, no sé, con lo que les voy a mostrar y fundamentaremos lo más práctico y lo más sencillo, este contexto tanto de algoritmo como el tema de JavaScript. ¿Alguna otra inquietud? ¿No hay más inquietudes? ¿Más dudas? ¿Más aportes? Bueno, aprendices, muy bien. Agradecerles entonces a todos y a todos por su asistencia. Les deseo una feliz noche, igualmente un feliz fin de semana y nos estaremos viendo el próximo jueves, Dios mediante, si ya logro organizar el primer acercamiento con lo que me están sugiriendo, trabajaremos sobre algo preliminar con el tema de JavaScript, con algoritmo y con el tema de JavaScript. Aprendices, feliz Listo, noche. profe, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Igualmente, Gracias. muchas gracias, instructor. Hasta luego, instructor. Buenas Gracias, noches, profe. profe. Muchas gracias. Buenas noches. Bien.